Muy buenos días a todos, bienvenidos a este espacio Formación Empresarial generado por Fundación Unipymes y LatinPyme. Estos espacios tienen como objetivo brindarles herramientas para su crecimiento personal y empresarial. Soy Camila Pineda y junto con Juan David Alzate y María Mercedes López les estaremos acompañando durante nuestra conferencia denominada Cómo mitigar el riesgo de los requerimientos o sanciones de la UGPP. Les recuerdo que durante la conferencia para nosotros es muy importante la interacción con nuestro experto y que lo pueden hacer de dos formas. La primera de ellas es vía chat, la cual se encuentra ubicada en la parte inferior derecha de la herramienta, y la segunda es el micrófono. ¿Cómo habilitamos el micrófono? Tocando la mano, levantando la manito verde que aparece en el panel de mando. Recuerden que si requieren el servicio de soporte pueden escribirnos vía correo a soporte@unipymes608.sohodesk.com. Les repito nuevamente, soporte@unipymes608.sohodesk.com. Antes de darle paso a nuestro experto y conferencista invitado, Abel Cupajita Rueda, queremos darle las gracias a nuestros aliados que hacen posible esta conferencia. Entre ellos, Banco de Occidente, Arus, Envía, Fundación Comeva, Protección y Mi Planilla. Ahora sí, bienvenidos nuevamente a la conferencia denominada Cómo mitigar el riesgo de los requerimientos o sanciones de la UGPP. Como les comentaba anteriormente, nuestro experto invitado es Abel Cupajita Rueda, quien es abogado especialista en Derecho Tributario, es especialista en Derecho, perteneció a la firma mundial PricewaterhouseCoopers, más de 15 años de experiencia en la consultoría, asesoría y litigio en derecho corporativo, tributario y asuntos de la UGPP, empresarial como abogado pionero en este último tema. Sin más preámbulo y también para poder dar inicio a nuestra conferencia, en estos momentos le voy a dar paso a Abel para que podamos iniciar. Abel, hola, buenas tardes, buenos días, ¿me escuchas? Muchas gracias, Camila. Estamos buenos. Perfecto, entonces en estos momentos te acabo de enviar la invitación para compartir pantalla y también para que habilitemos tu cámara. Ok, a ver. Listo, te confirmo que estamos visualizando tu pantalla, pero la vemos dividida en dos, entonces sí la podemos para que quede solamente duplicada en una. Okay, un segundito, la ven dividida en dos, ¿eh? Sí, señor. Ok, desconectemos entonces. Ahí, ¿ahora qué? ¿Estamos bien? La seguimos visualizando. Si quieres, en la parte de arriba donde dice usar presentación con diapositivas, ahí puedes darle la opción de duplicar diapositiva. Ya, perfecto. Déjame miramos, a ver. Mientras ajustamos la pantalla a nuestro conferencista, a las personas que nos están preguntando en estos momentos, el correo, les recuerdo, es soporte@unipymes608.sohodesk.com. ¿Ahora sí? Igual te escribiré vía chat. Sí, ahora sí estamos visualizando tu presentación y solamente nos haría falta la cámara. Un segundo, ya aquí. Claro que sí. Cámara. Que presentador, nuestra pantalla, dame un segundo. Cámara web. Compartir mi cámara web. Ahí le di compartir, Camila. Vamos a ver. Perfecto. Sí, señor, perfecto. Abel, te estamos visualizando, también estamos visualizando tu pantalla y te escuchamos bien. Entonces, si quieres, puedes arrancar con la conferencia. Ok, perfecto. Bueno, frente a este tema, vamos a hablar, es un tema que prácticamente hemos organizado y que está para 3 horas aproximadamente de charlas y lo quisiéramos dar frente al tema del procedimiento tributario y parafiscal que se aplica en materia de unidad de gestión parafiscal.
Dado al tiempo, pues lo hemos optimizado en este caso para 45 minutos y dejarlo así unos 10 minutos de preguntas y respuestas. Igual, como lo dice Camila, si tienen alguna pregunta, pues no hay problema, me pueden ir interrumpiendo y las vamos aclarando. Sobre el tema de mitigar riesgos ante la UGPP y poder atender requerimientos, pues efectivamente esto viene amarrado al régimen sancionatorio de la misma unidad de gestión parafiscal. ¿Qué pasa en estos casos? La mayoría de compañías tienen el chip solamente creado que eso es un tema meramente laboral, ¿sí? Cuando realmente este tema lo complementa varias prácticas del derecho. A saber, ¿no? Dentro de esas prácticas del derecho tenemos derecho tributario, derecho administrativo, derecho procesal administrativo, derecho tributario, derecho laboral, tenemos derecho corporativo por todas las decisiones que se toman a través de un acta de asamblea o de junta directiva para efectos de los pagos no salariales y optimizar así efectivamente esos pagos a la seguridad social como planeación laboral interna, contabilidad, costos, ciertas prácticas del derecho como tal y prácticas administrativas que se ven el día a día. O sea que si aquellos que estaban pensando que esto es solamente un tema laboral, están totalmente equivocados. Precisamente se rige por las normas de carácter, en este caso se rige por el estatuto tributario, la unidad de gestión parafiscal. Ahí, y a raíz de esto, pues es importante hablar de la evolución de la UGPP para estos casos, para entender un poco más el tema, ¿no? Y cómo ha evolucionado la unidad de gestión parafiscal. Algo que de igual manera se puede estar dictando en una hora, entrando a cada ley, a cada decreto, a cada acuerdo, pero pues en este caso no nos interesa porque solamente es importante entender las normas como referencia o las leyes. ¿Cuál fue la primera ley que creó la unidad de gestión parafiscal? Fue la ley 1151 del 2017. Esa ley 1151 del 2017 efectivamente creó a la unidad de gestión y aportes parafiscales como un órgano o una entidad o una unidad administrativa veedora de los aportes a la seguridad social, con la única particularidad que fue creada como un órgano consultor, nada más. Ahora, si lo vamos a traducir o lo vamos a hacer ver más fácil, pues era un ente sin dientes, un ente mueco, como lo dijimos en nuestras conferencias, algo suelto, un ente que no podía morder en ese entonces, en el año 2007. Acá les puse 2017, perdón, es 2007, es 1151 del 2007 como un órgano consultor. Posteriormente, estamos hablando unos 4 o 5 años después, el gobierno nacional pues se dio cuenta que acá existía un vacío fiscal y había una opción de incrementar el recaudo tributario y recaudo parafiscal. ¿Cómo lo hizo? Pues llegó la reforma tributaria del año 2012, que es la ley 1607, en su artículo 179, y le dieron poderes de fiscalización y facultades de fiscalización a la unidad de gestión parafiscal UGPP. Igual, hagámoslo más para dummies. Le dieron dientes a la UGPP, le dieron facultades para morder, para atraer a los contribuyentes. Ya después de eso, en su evolución, llegó 2 años después otra reforma tributaria, que es la ley 1734 del 2014, y ajustó el procedimiento tributario, especialmente en el procedimiento sancionatorio de la unidad de gestión parafiscal. Esto ahorita lo vamos a ver más adelante. Ya después de ese 2014 pasó un año y llegó la unidad de gestión parafiscal y creó su propio acuerdo, que es el acuerdo 1035 del 2015, en donde habla de una reiteración del IBC, ajustes en términos para las respuestas, o sea, ampliación a las respuestas de los requerimientos de información, creó inspecciones tributarias a los recursos de reconsideración sobre años fiscales que estuviera fiscalizando, aclaró el tema del salario, sobre el salario integral, la forma del IBC para efectos de los aportes a la seguridad social, o no aclaró.
lo volvió y lo reitero porque eso ya estaba más que claro, ¿no? Y ahí había un vacío fiscal y había un vacío laboral frente a este tema, ¿no? Después de ese acuerdo, ahora, ese acuerdo 1035, señores, si vamos a hablar de del día a día de los requerimientos, es importante que hoy los departamentos de contabilidad, costos, nómina, recursos humanos, impuestos, asistentes administrativos, auxiliares administrativos y contables tengan impresos en sus puestos de trabajo ese acuerdo 1035 del 2015. Es fundamental, ya que en ese acuerdo 1035 del 2015, pues lo que se hace es reiterar precisamente algunas reglas de juego en materia de aportes a la seguridad social. Pues se reitera y se tiene en cuenta qué es salario y qué no es salario a través del artículo 127 y 128 y 130 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 30 de la Ley 1393 del 2013, que nos trata sobre los límites a los aportes a la seguridad social, sobre esos pagos no salariales, ¿sí? El tema en ampliación de términos a respuesta a requerimientos de información que pasan de 15 días a 3 meses, y las inspecciones tributarias. Por lo tanto, al momento de recibir por lo menos un requerimiento de información dentro de un proceso de fiscalización, ustedes con ese acuerdo 1035 van a tener algo más claro, van a poder un poco más jugar y tener algunas directrices al momento de atender algún tipo de requerimiento, más no, pues no dejar de lado sus asesores que los puedan ayudar en ese caso, ¿no? Pero sí cuando reciban como ustedes como tal el primer requerimiento, el primer acercamiento en fiscalización, ese acuerdo les puede ayudar mucho para efectos de evitar vencimientos. Entonces, es importante tenerlo impreso. Ya posteriormente, un año después, llegó otra reforma tributaria, que es la Ley 1819 de 2016, y ajustó nuevamente el régimen sancionatorio. Esto que nos demuestra desde la reforma del 2014 al 2010 a la del 2016, en solamente ajustes del régimen sancionatorio y no de los IBC, no de la forma de pago de la seguridad social, etcétera, pues que efectivamente el gobierno nacional va detrás de un recaudo sancionatorio que es lo único que le interesa y finalmente es lo que está llenando, para mí, en mi opinión personal, está llenando ese vacío fiscal que tienen hoy en día, porque pues la misma unidad de gestión para fiscal en sus informes de gestión habla con orgullo que han recaudado más sanciones millonarias que realmente sobre los aportes a la seguridad social, en esos omisos o inexactos, ¿no? Entonces hablan sacando y alzando la voz y empinándose de que han recaudado sanciones millonarias, ¿sí? Y han incautado bienes tratando al empresario, al industrial, al rentista de capital, como si fuera un delincuente. Y eso es lo que para mí, como abogado, y que llevo estudiando estos 7 años, este tema, con más de 40 compañías en asesoramiento, con requerimientos bastante altos, pues me da a entender que todo finalmente va detrás de un recaudo sancionatorio. Ahora, después de esa ley 1819 del 2016, reforma tributaria de hace aproximadamente 2 años y medio, llegó ahorita la ley 1943 del 2018, la actual reforma tributaria, ley de financiamiento, y a que no se imaginan qué hizo. Nuevamente reguló y ajustó el régimen sancionatorio. Ahora, lo ajustó, digamos, es que lo ajustó en sentido de quitarlo, eliminarlo y quitar esos 3 tipos de sanciones que tienen hoy en día para los contribuyentes. Fabuloso, no, al contrario, lo que hizo fue montar unas tablas, aplicar algún principio de favorabilidad que hoy en día lo limita a unas condiciones con la UGPP y que lo hace un poco imposible si no se sabe aplicar y que ya ahorita lo vamos a ver. Entonces, señores, si pueden notar, la evolución de la unidad de gestión para fiscal UGPP ha sido a través de reformas tributarias, incluso a través del Plan Nacional de Desarrollo del 2015 para los rentistas de capital con la ley 1753 del 2015 en su artículo 135 y que ahorita de igual manera lo están ajustando con la nueva ley de financiamiento, de Plan Nacional de Desarrollo, perdón. Entonces, solamente impuestos. No sé, si ustedes notan, no ha habido ninguna reforma al Código Sustantivo Laboral o a la Ley 100 que nos hable sobre las bases para efecto de aportes. No, acá solamente el gobierno nacional se está limitando efectivamente al recaudo sancionatorio y es algo que está generando un desequilibrio económico en la industria. Ahora, ¿cuáles son las actuaciones sancionables de la unidad de gestión para fiscal en este caso? Pues en este caso son 3 tipos de sanciones.
Pero previo a eso, ¿qué es lo que castiga para generar esos tres tipos de sanciones la unidad de gestión parafiscal como facultades que tiene? Pues lo que castiga es la omisión de afiliación, el no pago de aportes en las fechas determinadas por el gobierno nacional, inexactitud en las declaraciones, no suministro de la información e incumplimiento por parte de las administradoras a las instrucciones impartidas por la UGPP. Ahora, acá desglosamos cuáles son los tres tipos de sanciones. Es un ente administrativo, una unidad administrativa que para mí, en mi concepto, viola un principio fundamental de la Constitución Política de Colombia, que es el principio del non bis in idem. Nadie puede ser sancionado dos veces por un mismo hecho. Principio que se aplica en materia tributaria y en materia penal. En ese caso, por lo tanto, si notamos, la UGPP castiga sanción por omisión, un tipo de sanción. Sanción por inexactitud, segundo tipo de sanción. Y sanción por el no envío de la información, envío parcial de la información o envío inexacto o no claro de la sanción. Esta última se genera en los requerimientos de información, que es una de las sanciones más gravosas y más altas que realmente pueden mandar a la quiebra a una compañía por no enviar un papelito, un documento, una información clara, y que para la unidad de gestión parafiscal, desde mi práctica, desde mi experiencia, para ellos no es nada claro y se generan sanciones hasta 514 millones de pesos, que ya las vamos a ver. Pues el primer tipo de sanción, que es la sanción por inexactitud, ¿cómo se genera? O sea, ¿cuáles son los porcentajes para efectos de las sanciones? Pues el 0%, mientras que no se haya notificado algún tipo de requerimiento de información. ¿Qué quiere decir esto? Mientras que no haya fiscalización, existan solamente los persuasivos o invitaciones como tal, que no son objeto de respuesta, ¿no? Pero que yo sugiero atenderlas sutilmente, por lo menos para ustedes puedan ganar tiempo mientras que hacen su propia auditoría, porque es claro, un persuasivo previo a un requerimiento de información es el sinónimo de que hay fiscalizaciones, claro. No he conocido un primer persuasivo que digan, no, es que no te va a fiscalizar, solamente te estoy invitando. Ya sea 2, 3, 6 meses, año y medio después, te va a llegar la notificación de un requerimiento de información en proceso de fiscalización. Yo creo que para ponerle algo, por lo menos, algo como para hacer agradable estos requerimientos de información y no hacerlos tan tediosos, podemos decir que esto coayudó Gabriel García Márquez en escribir esta ley de fiscalización y poderes de fiscalización ante la UGPP, ya que pues se ayudan con su libro Crónica de una muerte anunciada. Es claro que si hay un persuasivo, es una crónica de una muerte anunciada. O sea, ya sabemos que te van a imponer sanciones y que te van a fiscalizar. Así tú tengas la razón como contribuyente, porque eso es el problema, que hoy en día todos lo están contribuyendo. Para la UGPP todo es salarial, todo es salario y todo es objeto de aportes a la seguridad social sobre un IBC que puede estar inexacto. Entonces 0%, o sea, le dan la oportunidad, entre comillas, la oportunidad de que corrija, revise la situación y te dan por mucho 30 días o un mes. Entonces, en 30 días, imagínense una compañía revisar que tenga 1.000 empleados, 2.000 empleados, identificar el presunto error que te señala la unidad de gestión parafiscal porque sus actos no son claros, solamente te dicen que te invitan, que estás siendo inexacto y que puedes incurrir en un gravoso proceso de fiscalización. Entonces, ¿cuándo vas a revisar 1.000 empleados, 100, 200? Para las compañías de 10, de 9, bueno, fácil, lo revisan, pero en 30 días previo a un requerimiento de información, fiscalización, no pueden. Entonces, yo los invito y les sugiero que atiendan ese requerimiento ese persuasivo, aunque no es objeto de respuesta, indicándole a la unidad de gestión parafiscal que ya se encuentran haciendo caso y que van a empezar a revisar su propia situación con un diagnóstico interno, una auditoría interna, para detectar lo que ellos quieren, ¿sí? Y mirar si efectivamente hay error en los aportes y poderlo subsanar. Y con eso pues ganan algo de tiempo para que no se sienta tan amenazante con ese requerimiento de información que ya a los 30 días te van a iniciar la fiscalización. Ahora, cuando se notifica la fiscalización, efectivamente, o sea, el requerimiento de información, ese acto administrativo en donde te piden una serie de documentos, pues se aumenta el 35% la sanción. Entonces, imagínense una sanción de un mayor aporte inexacto de 100 millones que te estén cuestionando, se aumenta a 35 millones de pesos, ¿no? Ahora, vámonos más allá, aquellas empresas que tienen miles de trabajadores.
Una sanción de un mayor aporte requerido inexacto de 1.000 millones, pues aumenta a 350 millones la sanción en etapa de requerimiento para declarar y corregir, que es el posterior al que te notifican cuando se acaba la fiscalización, o sea, ya un documento más liquidatorio. Pero si se avanza la liquidación oficial de revisión, pues aumenta esa sanción al 60%. Entonces la primera sanción aumenta a manera de ejemplo de 100 millones sobre un mayor aporte detectado de 35 millones a 60 millones de pesos sobre 100, más 100 que te están cuestionando y 60 son 160 millones de pesos en un solo requerimiento. ¿Sí? Ahora, imagínate 1.000 millones, 350 a 600 millones, manda la quiebra a cualquiera, ¿no? Entonces ahí va graduando la sanción en sanción por inexactitud. Vámonos a la segunda sanción, que es la sanción por omisión. Esta sanción por omisión, acá está la norma, que es el artículo 314 de la ley 1819 del 2016, anterior reforma tributaria, pero no lo leamos, solamente concluyamos. ¿Qué es la sanción? Pues la sanción máxima que va a llegar es hasta el 200% del mayor aporte, que es graduado del 5% a manera de mes o fracción por la omisión, no inexactitud, omisión del aporte, o sea, el aporte que para la UGPP como contribuyente se ha dejado de pagar o que no se pagó en este caso. Porque una cosa es decir, pagué mal, eso se genera inexactitud, sobre mi empleado que no le pagué, nunca le coticé, ahí sí hay una omisión. Entonces, con este artículo 314 de la anterior reforma tributaria fue ajustado esta sanción al procedimiento tributario con las obligaciones de la DIAN. Entonces puede llegar al 200%. Vámonos al primer ejemplo. 100 millones de omisión sobre un mayor aporte detectado te van a generar hasta 200 millones de pesos, que es el máximo, el tope en sanción, y llegan hasta ahí. Y súmale a eso los 60 máximo que ya has llegado en la anterior sanción, inexactitud, porque efectivamente puedes mezclar las dos sanciones, omisión e inexactitud, ahí ya van dos sanciones generadas en un mismo acto administrativo, 60 millones por un lado, sobre el ejemplo de los 100 millones, y 200 millones por el otro, o sea, vas a una sanción de solo 260 millones sobre un mayor aporte de 100 millones cuestionado en inexactitud y 100 millones en omisión. O sea que le sumamos esos dos, a manera de ejemplo, 200 millones de pesos más otros 260 millones. Ya vas un acto administrativo de 460 millones, sin contar los intereses de mora que se generan sobre ese mayor valor dejado de pagar, que es con la tasa de usura, que hoy está casi 3 veces, ¿sí? Alta. Entonces se puede, si estamos hablando de unos 100 millones o 200 millones de mayor aporte dejado de pagar sobre una vigencia fiscal del 2014, porque 2013 ya no la pueden fiscalizar por la facultad sancionatoria de los 5 años que tiene la unidad de gestión para fiscal, pues se te va a volver un mayor aporte de 300 millones de pesos. O sea que ya el acto no se vuelve de 460, sino de 700 millones. Mira cómo va aumentando y que efectivamente para mí, en mi opinión, se va generando un desequilibrio económico en la industria con la segunda sanción. Ahora vámonos a la tercera sanción. Obviamente en todos estos temas, en 2-3 horas, pues lo podemos abarcar mucho más a fondo, ¿no? Tercera sanción, la más gravosa, esa tabla que ustedes están viendo ahí en pantalla, pues que también de igual manera fue ocasionada y ajustada con la ley 1819-2016, porque antes era un taxímetro. Prácticamente te decía que los aportantes a los que la UGPP le solicita información o pruebas y la suministren dentro del plazo, y no la suministren dentro del plazo establecido o la suministren en forma inexacta o incompleta, se harán acreedores con la anterior reforma tributaria del 2016, o sea, en el 2014, a 5 unidades de valor tributario diarios. Era un taxímetro altísimo. Si hoy estamos hablando de 34.000 pesos, la unidad de valor tributario promedio por 5 diarios, pues 170.000 pesos te costaba el día en mora. Y esos 170.000 pesos por 30 días o el mes te costaba un promedio de, estamos hablando de 170.000 pesos el día por 30 días, un promedio de 5 millones de pesos mensuales. Y al mes y al año, por 12, estamos hablando de un promedio de sanciones por año de 61 millones a 70 millones de pesos anuales. Entonces esto era algo que no tenía control, igual limitándolo a los 15.000 unidades de valor tributario, o sea, los 514 millones de pesos. Ahora, ¿qué hizo la reforma tributaria del 2016? Y que la sostiene hoy la ley de financiamiento. Pues dice, señores, por el primer mes
de incumplimiento en el envío de la información, le voy a generar 30 unidades de valor tributario, son 1.000.000 pesos, 1.028.000 pesos. Por 2 meses le voy a generar 90 VTs, o sea, 1.350.000 pesos. Ya bajamos de 15 millones de pesos en 3 meses de mora, en 2 meses de mora de 10 millones de pesos promedio a 1.350.000, ya algo más equitativo. Pero pues hasta ahí va suave en el cálculo de la sanción por no envío de información, y que eso también, este artículo 314 o esta tabla, también es importante que le impriman todos los departamentos de nómina, contabilidad, recursos humanos, gerencia tributaria, administrativa y financiera, para llevar ese control cuando les llegue el requerimiento de información y no alcancen a cumplir con llegar, por ejemplo, la información que solicita, los auxiliares de cuenta en este caso. Sí, que es lo que más tarda tiempo reconstruir la contabilidad al capricho de la UGPP en un formato especial Excel, ¿no? Entonces ya ustedes saben que por tanto tiempo, número de meses que están en esta tabla, pues les va a costar. Pues si llegan a 8 meses de mora, pues les va a costar 107 millones de pesos. A 11 meses de mora, les va a costar 359 millones de pesos. O sea que no se pueden dar el lujo por lo menos de pasar, aunque sea del segundo mes, porque ya a partir del 3 mes ya empieza a doler el bolsillo para el contribuyente en este caso. ¿Sí? Hasta ahí yo creo que estamos claros. Hay una sanción progresiva frente a los requerimientos de información. Entonces, ojo con la información que adjunta, mucho cuidado con la calidad de información, porque para la OGPP, si ustedes mandan medio cortado la información de contabilidad o nómina, que le haga falta un cero y para ellos es inexactas, le pueden estar decretando una mora por meses. Entonces, por no enviar un cerito que les cortó o no les subió bien por la página de la OGPP, que yo recomiendo, la verdad, radicarlo en físico y no por esa página, porque para mí no sirve para nada, porque genera el error y al año y medio están generando las liquidaciones parciales de estas sanciones. Y ustedes quedan como que, bueno, yo radiqué completa. No, y la sorpresa es que no, está inexacta porque no la pude bien o el PDF no me descargó bien, le dice el funcionario de la OGPP, y ya te ha generado 514 millones de pesos porque llevas un mes en mora o 12 meses en mora o 2 años porque ya llegó al top. Entonces es importante, para mí es importante y sugiero en la práctica que lo radiquen todo en físico para llevar hacia un control y foliado todo lo que radican y que sea claro, y eso tienen que revisarlo muy bien. Ahora, imagínense 514 millones de pesos por no enviar un papel de la lista de chequeo del requerimiento de información, por no enviar completa o inexacta, clara la información a una compañía que, a manera de ejemplo, solamente sea de un accionista y de 2 empleados y que le pidan información y genere solamente 100 milloncitos de pesos al año, o sea, un promedio de 10 millones de pesos o 12 millones de pesos mensual, depurando sus gastos y costos, que le quede de pronto una utilidad de 3 millones, porque es la realidad. Hay compañías hoy en día que tienen solo una persona de un yo con yo, un accionista, y tienen solamente 2 o 3 empleados, y les llega un requerimiento de esta información, y por equívoco o por error, porque entendió mal, y ya llegue mala información que le solicitaron, creyendo este contribuyente que la está haciendo bien, y le llegue a los 2 años una sanción de 514 millones de pesos, y genera solo 100 al año, o por mucho 200, lo manda totalmente a la quiebra. Pues cierre, apague y deje de contar, y bueno, vivamos de Sisbén, vivamos de la ayuda del Estado, de un bono porque me va mejor, porque la OGPP me mandó a la quiebra. Ahora, ¿qué hizo la reforma tributaria? Ley 1943 del 2018, la ley de financiamiento. Bueno, frente a toda la bulla, todo el boom que se estaba generando en la industria, y es que en este caso las compañías no lo saben, incluso los asesores laborales no lo saben, muchas veces porque es una materia tributaria y algunos no se meten en este tema tributario. Pero lo importante es que ustedes se enteren acá. Pueden aplicar un principio de favorabilidad retroactivo en este caso, solicitándolo especialmente para disminuir desde un 90 hasta un 50% la sanción declarada por no envío de la información. Esto no hay que confundirlo con un beneficio tributario permanente o un beneficio tributario ocasional que trajo la reforma tributaria, que es totalmente diferente. No, esto es un principio de favorabilidad aplicable a las reglas de juego de la OGPP, que se puede aplicar de manera retroactiva. ¿Qué quiere decir? Entonces me dice a mí esos numerales que modificaron el artículo 179 de la ley 1607 a través de la actual reforma tributaria, que si en la entrega de la información completa y con la calidad requerida, fíjense que dicen la calidad, porque acá estoy trayendo a colación exactamente lo que dice la ley de financiamiento, calidad, o sea que hay que tener cuidado con esto, que es lo que adjuntan, pues si entre el mes 1 y el mes 4 demora,
¿cuánto me cuesta entre el mes 1 y el mes 4? Me cuesta entre 1.028.000 y vamos al máximo, o sea, 15 millones de pesos generados de sanción. Puedo obtener la reducción del 90%, o sea, pagar solamente 1.500.000 pesos de los 15 millones de pesos si me acojo y solicito la aplicación de ese principio de favorabilidad cumpliendo un requisito. O sea, que mis ingresos brutos al año no sean hasta 100.000 unidades de valor tributario. Eso quiere decir que hasta un promedio de 3.400 millones de pesos. Si no estoy mal, calculemos. 34.000 pesos por 100.000 unidades de valor tributario, sí. 3.400.000 pesos, más o menos. Bueno, hay que calcularlo ahí. Son 100.000 unidades de valor tributario. Acá, un promedio, pues, de los 3.000 millones de pesos, pues si tienen esos ingresos por debajo se pueden acoger al 90% de la sanción, ya paga solo 1.500.000. Ahora, vámonos entre el mes 4 y el mes 8 de sanción. Mes 4 y mes 8, el 8 máximo cuesta 107 millones de pesos. O sea, si yo ya llevo el 8 meses de mora o inexacto o no, con la información no requerida y me cuesta 107 millones de pesos, pues puedo descontar el 80% si mis ingresos son hasta 100.000 VTs o el 70% si son superiores a 100.000 y hasta 300.000 VT o el 60% si son superiores a los 300.000 VTs. Pero vámonos al de los 100.000 VTs que aplica para la mayoría de compañías, el 80%. Eso quiere decir que de esos 107 millones de pesos voy a pagar un promedio de 20 millones de pesos y voy a aplicar un principio de favorabilidad de 80 millones de pesos. Ya generoso, ¿no? Ya cambia. Pero hay que hacerle seguimiento importante a esto y evitar que nos llegue al tope de los 12 meses. Porque entre el mes y hasta tiene una condición en la reforma tributaria. Acá, el siguiente, entre el mes 9 y hasta el mes 12, quiere decir que entre el mes 9, 164 millones de pesos aproximado, hasta el mes 11avo con 29avo día, o sea, 359 millones de pesos, te puedes acoger al 70%. O sea que de los máximos 359 millones de pesos que están en el mes 11, te puedes acoger un promedio a unos 260 millones de pesos aproximadamente, ¿no? Pero si llegas al mes 12, o sea, ya la sanción, o sea, mes 12 y un día de mora inexacto o falta de calidad o de no enviar información, ya no puedes aplicar el beneficio, el principio de favorabilidad, porque la norma en este caso nos dice que si ya llegaste hasta el mes 12, los 514 millones de pesos, ya no puedes aplicar principio. Entonces, mucho cuidado con aquellas personas que llegan mes 12, interpretan mal el hasta el mes 12 y a los 514 le aplican el 70% y pagan solamente 150 y creyendo que se están ahorrando un promedio de 350 millones de pesos. No porque efectivamente la OGPP les va a requerir eso. Ahora, esto efectivamente lo están limitando, la norma lo está limitando, que debe ser a través de un principio de favorabilidad, debe ser a través de una solicitud especial, perdón. Esa solicitud especial debe elevarse a través de un formato que expide la OGPP, que a la fecha, por lo menos no sé, alguien me corrija, no lo ha sacado la OGPP, o sea que si yo lo voy a solicitar no puedo. Me tocaría esperarme hasta un pliego de cargos en donde me permitan dar respuesta entre los 3 meses siguientes o una resolución sanción, ya acto administrativo de fondo, para yo poder dar respuesta, interponer el recurso y elevar una solicitud especial dentro del mismo recurso o respuesta al acto administrativo para acogerme y pagando como tal la sanción reducida, ¿no? O solicitarle a la OGPP que le diga cuál es el formato especial, roguemos que ya lo tengan, porque si no muchas veces van a decir no lo hemos expedido, ¿no? Y lo mismo, te va a seguir corriendo los meses y te vas a generar la sanción máxima. Requerimientos de información, pues ya lo hemos dicho, se genera esta sanción por la no falta de información, que es información relacionada con contabilidad, nómina, pagos, costos, gastos, pagos a terceros, impuestos, etcétera. ¿Sí? Pero hay algo particular. Ustedes tenían en la mente, y yo les decía que es con una lista de chequeo de los requerimientos de información. Antes de julio del 2018 pedía este tipo de documentos. Entonces hacía una lista de chequeo de 10, 11, 13, 15 documentos. Entonces le podía decir la unidad de gestión para fiscal, allégueme, señor contribuyente, balance de prueba, auxiliares de las cuentas contables relacionadas con la causalización de la nómina,
auxiliares de cuentas contables de servicios y diversos, reportes de pago en nóminas y hacerle una lista de chequeo. Y lo que hacía el contribuyente es respuesta entre los 15 días o los 3 meses máximo era balance de prueba, chequeado, auxiliares de cuenta, bueno, estoy demorado, auxiliares de cuentas contables y diversos, chequeado, reporte pago de nóminas y salarios, chequeado, adjuntaban la respuesta al requerimiento de información, ¿sí? Y adjuntaban, y completaban la información, radicaban y salió. Pero de pronto el requerimiento de información inicialmente podía solo solicitar 3 ítems, el balance de pruebas y los auxiliares de cuenta y por allá trabajadores vinculados que se encontraban pensionados. Y eso era lo que únicamente contestaba el contribuyente. Me pidieron 3 de 10 ítems, de 15, de 50, pues 3 le adjunto. Y quedaba tranquilo, ¿sí? Pero a partir de julio del 2018 la misma OGPP profirió una resolución 922, la 922 que es proferida en julio del 2018. Para mí, con todo respeto, es una forma perezosa de la unidad de gestión parafiscal. Porque lo que hace ya es enviar y tener una directriz con unos requisitos establecidos en donde dice el contribuyente, requerimiento de información, acto administrativo. Ya esa lista de chequeo desaparece. Por favor, atiéndame lo que dice la resolución 922. Ya, para de contar. Y si no me lo respondes en el término máximo que te estoy dando, sanción hasta 514 millones de pesos. Y te lo advierto. Y ustedes van a mirar esa resolución 922 de julio del 2018, pues van a encontrar que tienen que transcribir la nómina del año fiscal, la contabilidad del año fiscal que le están pidiendo, a un formato caprichoso con las medidas exactas en un formato en Excel, porque no me la piden en el formato SIGO, no sé, el programa contable y la traslado. No, ellos necesitan que ustedes se desgasten 5 o 6 meses trasladando toda la nómina del 2014, reconstruirla y traspasarla a un formato en Excel. Aparte de eso, pues toda la lista de chequeo que aparece en esa resolución 922. Entonces, para mí hacen caer más en error al contribuyente porque no la van a entender y es un trabajo muy, muy, muy ostentoso que van a solicitar en este caso todo el pie de fuerza para atender solamente un requerimiento, ¿no? Y parar de hacer actividades por atender eso, porque si no lo atienden como debe ser y al capricho de la unidad de gestión parafiscal, se va a generar una sanción de hasta 514 millones de pesos, como lo vimos. Ahora, ¿qué hicimos? En este caso que está en juicio esa resolución 922. Aquí el que les habla, Abel Cupajita, el 19 de diciembre decide interponer una demanda de nulidad simple en contra de esa resolución con solicitud de suspensión provisional ante el Consejo de Estado. Precisamente para que todo vuelva a como estaba antes, porque para mí esa resolución viola el debido proceso, no tiene una falta jurídica, una falta técnica, tiene una falta técnica jurídica por parte de la UGPP. En este caso es totalmente, como le digo, antitécnico, hace caer en error al contribuyente. Lo que está buscando más esto es atraer más sanciones. Y efectivamente se radicó el 19 de diciembre y el 8 de marzo, hace 3 meses, el Consejo de Estado nos admitió esa demanda, son muy pocas las que se admiten, admite y le están corriendo traslado a la UGPP sobre la suspensión provisional que solicitamos. Si logramos que se suspenda provisionalmente esta resolución, todo tiene que volver a como estaba antes. Lista de chequeo y no este tema tan ostentoso y tan gravoso para el contribuyente. Mientras tanto, pues hay que aplicarla desafortunadamente, ¿no? Acá hay un ejemplo del nuevo requerimiento de información ajustado a la resolución 922. Si ustedes notan, lo único que se desgasta la unidad de gestión parafiscal es en indicar que con el fin de verificar el pago correcto de sus aportes que lo traen en negrilla, le solicita la información señalada en los numerales tal, del artículo tal, de la resolución 922. Para de contar, no se desgasta. No hay lugar equívoco por parte de la UGPP. Ya. Y más adelante te dan el término de respuesta y en el siguiente párrafo, sin entendiendo, presumiendo ellos que todos los contribuyentes son abogados o tributaristas, de que saben el cálculo de la sanción, pues te dicen que si no la aportas tendrás una sanción de hasta 15.000 VTs. Algunos dirán, ¿VT qué es? ¿En cuánto está el VT? ¿Eso qué es? ¿Barato? ¿Es caro? 15.000 pesos, barato. No tienen que 15.000 VT, son 514 millones de pesos. O sea, un acto nada explicativo. Para mí siguen haciendo caer en error. Y esto en una hoja se desgasta. Ya no tienen que copiar la solicitud. Entonces, eso es lo que estamos buscando, que vuelva a ser más didáctico y que la unidad se vuelva más amiga del contribuyente y no busquen más sanciones. Pero con este nuevo modelo están generando más sanciones. ¿Qué está pasando en este caso? Pues bueno, después de ese requerimiento de información se genera el requerimiento para declarar y corregir, que ya es liquidatorio,
A ese tenemos 3 meses de respuesta que hay que atenderla en debida forma. Posterior a eso, se profiere 6 meses. La UGPP profiere la liquidación oficial como acto que puede revocar, modificar o confirmar las glosas propuestas y contra esa procede el recurso de reconsideración dentro de los 2 meses siguientes. Y 1 año va a contar la UGPP para resolvernos ese recurso. ¿Qué pasa en esto? Es importante siempre comparar el requerimiento inicial de declaración de corrección con la liquidación oficial y frente a la resolución que defina ese recurso en contra de la liquidación oficial. ¿Por qué? Porque se pueden encontrar irregularidades. Ejemplo, en el requerimiento para declarar, te están hablando año grabable 2014, te hablan de 100 empleados y salud y cajas de compensación, cajas de compensación y ARL. Pero en la liquidación oficial te pueden meter un gol, con todo respeto, un gol y te pueden decir, ya no son 100 millones, no son 100 empleados, sino 110 empleados, te aumentan los empleados. Aparte de eso, ya no es salud y ARL, sino también te meten pensión. Entonces, para mí eso hay que atacarlo porque ya no lo pueden hacer. La única forma que lo puede hacer el funcionario de la UGPP es con una ampliación al requerimiento para declarar y corregir dentro de los 3 meses siguientes a la respuesta inicial. Y no lo pueden hacer 1 año después, venir a modificar dentro del acto que atiende el anterior, pretendiendo que el contribuyente no se va a dar cuenta. Esos son puntos de derecho en materia tributaria que hay que atender y atacar y se deben caer por su propio peso porque son violatorios del debido proceso, como lo señala el artículo 29 de la Constitución Política. Entonces, ojo con esto, señores. Siempre enfrenten los actos administrativos previos para mirar que todo guarde relación. Lo que puede pasar es que confirmen las mismas glosas, los mismos trabajadores y los mismos subsistemas o lo revoquen y mejoren a favor del contribuyente, pero no es mejorarlo en tema de aumentar más trabajadores y incluir nuevos subsistemas. Entonces, ojo con esto. Con ese recurso se agota la vía gubernativa. Acá pues estamos hablando de la inclusión de nuevos hallazgos, que es lo que les explicaba en esos actos administrativos. Hay para mí, en mi opinión, y lo que más se ataca hoy en día, hay una indebida coordinación entre la parte emotiva y resolutiva en cuanto a la imposición de la sanción, porque arriba en el acto administrativo te dicen 1000 cosas de normas que no entiendes como te contribuyente, y abajo, a la final dice, te sanción, te profiere una liquidación, tu mayor aporte es tanto y la sanción es de tanto. Entonces, para mí hay una violación al debido proceso también. No hay motivación del acto, como lo señala el artículo 45 de la ley 1437 del 2011, que es el Código de lo Contencioso Administrativo. Todos los actos deben ser motivados por la autoridad administrativa, o sea, explicarle al contribuyente de dónde salen las sanciones, de dónde sale ese cálculo, y no limitarse a enviarle un cuadrito en Excel al lado en donde efectivamente le están diciendo, oiga, acá está la inconsistencia, una X en el mes y ustedes tengan que adivinar y revolcar toda su nómina para este caso. Son 45 minutos que tenemos contra reloj. Con Unipymes la idea es organizarla en 2 horas para detallar más este tema y más el procedimiento, pero acá pues vamos como lo más sustancioso, ¿no? Igual, hay unos temas muy buenos. Quisiera hablarles del decreto 1273 del 2018 en la retención en la fuente, que tenemos un concepto muy bueno sobre la interpretación de esto, que es aplicable a este tema de aportes a la seguridad social. Y hay unos temas sobre bonificaciones, que es salario y que no es salario para efectos de UGPP en materia contable, en materia parafiscal, que acá con Unipymes se los podemos suministrar y que de igual manera al principio de la diapositiva o con Unipymes a través de Camila o María Mercedes nos pueden escribir para enviarles de valor agregado ese concepto. Igual me pueden escribir a abel.cupajita@sescolabogados.com o abel.cupajita@gmail.com y les podemos enviar ese concepto que hemos creado como abogados pioneros en tema de retenciones de aportes para fiscales, nuestra interpretación sobre las funciones propias de la entidad para ahorita lo que vienen a hacer a partir de junio del 2019 las entidades, y también ese concepto en bonificaciones que aplica temas de UGPP, ¿sí? Entonces es muy bueno, les va a ayudar bastante. Con Unipymes les podemos colaborar con eso si nos lo solicitan, obviamente. Facultad sancionatoria de la UGPP son 5 años. Como lo hemos venido diciendo, 5 años quiere decir que el 2013 ya cerró, ahorita 2014 cierra ahorita en enero del 2021, el 2015 cierra en el 2022, el 2016 en enero del 2023 y así van contando 5 años. Estos 5 años pues efectivamente dan un cierre. Ahora no se deben confundir, para mí en mi opinión personal no debe confundirse la facultad sancionatoria de los 5 años con la firmeza de las declaraciones tributarias. Porque yo les hago una pregunta, ¿a ustedes las declaraciones, las planillas cómo las presentan? ¿Anual o mensual? Obviamente las presentan mensual, ¿no?
porque son periodos, enero, febrero, marzo. Entonces, porque la UGPP me profiere un acto administrativo cuando me habla año fiscal? Es que yo presento anual mis aportes a la Seguridad Social, declaro anualmente, debe proferirme 12 actos administrativos. Y para mí, de igual manera, de acuerdo con el 714 del Estatuto Tributario, y hoy con la actual reforma tributaria tiene 3 años de firmeza, y con antes del 2016 para aquellas fiscalizaciones del 2015, 2014, 2013, pues cerraban en 2 años las declaraciones. O sea, no daba lugar a hacer una fiscalización. Y eso es un debate que estamos llevando hoy precisamente a lo contencioso. Es una interpretación que estamos dando y esperamos que la coja un Consejo de Estado, porque para esto nos vamos a demorar 8 años, 9 años, porque no existe ninguna sentencia en la materia que hable sobre rentistas de capital y sobre UGPP empresarial, pero la estamos creando y esa es la interpretación. Y tiene una lógica tributaria totalmente. O sea, no puede quedar abierta de por vida una declaración, y en este caso, como esto se rige por normas tributarias, la firmeza de las planillas debe cerrar hoy en día con la reforma tributaria en 3 años, y antes del 2016 en 2 años, y estamos en esa batalla. Desequilibrio económico, como lo hemos visto, la inseguridad jurídica, sí, claro que sí la está generando, porque a pesar de que estás en discusión del acto administrativo final liquidatorio y tienes la opción de irte a demanda para seguir en la discusión, la UGPP no te respeta y te está embargando, con la excusa de que necesitas la admisión de la demanda, no la erradicación. Estamos en esa pelea actualmente también, porque no espera, no lleva ni un mes, 2 meses, cuando efectivamente ya te están embargando, generan una inseguridad jurídica efectivamente sobre el tema. Inseguridad jurídica, desequilibrio económico, total, absoluto, y es algo que debemos atacar precisamente. Pero bueno, todo esto, las sentencias, las tutelas que estamos interponiendo por violación a esos debidos procesos, tendrán que resolverse para parar esta unidad administrativa que en mi opinión es muy abusiva con el contribuyente y no se preocupa realmente por el aporte a la seguridad social, sino más por el tema sancionatorio y por cobrarse por derecho. Entonces, es un desequilibrio económico. Señores, muchas gracias. Terminamos en tiempo de entre los 45 y 46 minutos. De verdad que con Unipymes queremos precisamente hacerlo en 2 horas. Esto es una abrebocas sobre el régimen sancionatorio. Ya en 2 horas podemos ampliarlo más. Igual con Unipymes lo estamos ahorita, me lo confirman María Mercedes y Camila, las podemos hacer acá en Bogotá. Estas personalmente las podemos coordinar in-house para dictárselas y podemos llegar a ustedes para que la tengan más personalizada en favor, con ayuda de Unipymes en este caso. Estamos abiertos a las preguntas, a las respuestas. Ahí están las direcciones de nosotros, la de Unipymes, que ya la tienen, y nuestra dirección de correo electrónico como aliados de Unipymes, para atenderles y enviarles el memo legal que hemos creado en materia de retención de aportes, de acuerdo con el decreto 1273, que es muy bueno. Lo sacamos en interpretación para que salgan de ambigüedad en estos temas, porque no hay claridad. Y también el tema sobre bonificaciones, que de valor agregado les podemos enviar y que así nos lo solicitan. Bueno, entonces, Camila, abramos las preguntas y respuestas si las hay. Esperemos que pues haya sido claro, pero estamos abiertos en procedimiento. Claro que sí, Abel, muchísimas gracias por la conferencia del día de hoy. A nuestros asistentes, muchísimas gracias también por la presencia y por las preguntas que están generando en estos momentos. Antes de dar inicio, como siempre lo hacemos, a las inquietudes del auditorio, en estos momentos vamos a dar paso a nuestra acostumbrada encuesta interna de satisfacción para conocer su percepción respecto a la conferencia del día de hoy. La pregunta es muy fácil y en estos momentos está saliendo en sus pantallas. El conferencista desarrolló con claridad la sesión del día de hoy. Le reitero nuevamente, el conferencista desarrolló con claridad la sesión del día de hoy. Para contestar, solamente darle clic a una de las opciones que aparece en su pantalla y les recuerdo que esta encuesta es muy importante que nos ayuden a resolverla, ya que es la manera en la que nosotros evaluamos a nuestros conferencistas. Muchas gracias a las personas que en estos momentos contestaron y perfecto, ya podemos ir cerrando nuestra encuesta, Abel, y arrancamos entonces. El señor Óscar Andrés Potes Castaño te pregunta: agradezco me puedas ayudar despejando la siguiente duda. Dentro de lo que tiene definido la UGPP, el auxilio de transporte legal debe ser tenido en cuenta para determinar los pagos no salariales de la ley 1393. Sí, efectivamente, el auxilio de transporte legal efectivamente debe estar dentro
dentro de los no pagos salariales, y más si es un auxilio que está estimado entre un acuerdo o un otro sí al contrato, ¿no? Eso precisamente ahí lo pueden revisar en el acuerdo 1035 del 2015, que está más que claro. Y también está señalado dentro del artículo 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo, que señala sobre qué es salario y qué no es salario. Perfecto, Abel, muchas gracias. Te pregunta Daniel Felipe Peña. En el caso de los requerimientos o acciones persuasivas de los independientes por cuenta propia, en donde les indican que hay un indicio de evasión de años anteriores, en los cuales se hizo el aporte al sistema, pero según el cálculo se realizó por debajo del IBC de ese tiempo. En este caso, ¿qué se debe hacer? Bueno, como lo explicaba, casos persuasivos dicen que no son objeto de respuesta. Para mí en la práctica que me ha enseñado es que, insisto, es una crónica de una muerte anunciada. Te dicen empiezas a cotizar a partir de ahora, empiezas a cotizar sobre tu realidad económica, pero te dicen que hay un indicio de evasión del 2015 de acuerdo a tu declaración de renta. Es claro que como la unidad de gestión parafiscal tiene una facultad de 5 años para requerirte, más adelante te van a requerir por ese año y te van a pedir que ajustes las planillas. Lo correcto para mí es que debes ajustar el año en el cual tienes la evasión, si eres inexacto. O sea que si en el 2015, a manera de ejemplo, 2016, tienes un ingreso como rentista de capital de 120 millones de pesos al año, o sea, un promedio mensualizado de 10 millones de pesos, y declaraste por un salario mínimo, pues claro, es claro que estás inexacto en la diferencia sobre el IBC y tienes que ajustarlo. Ahora, el problema es que cuando lo vas a ajustar, pues el operador te va a calcular el interés, que son 3 veces sobre ese mayor aporte, antes de que te profieran sanción, ¿no? Y va a ser muy costoso. Aparte de eso, pues si te llega el requerimiento de información, como explicamos, te aumenta la sanción del 35 al 60%, y si hay omisión y nunca declaraste, pues va a llegar a sobre el 200% del valor que estás dejando de declarar. Entonces, es importante revisar ese 2015 cuánto te arroja para corregir y empezar a corregir y empezar a declarar sobre la realidad económica. Esto es sobre el 40% como base del ingreso mensualizado que obtienes. Perfecto, muchísimas gracias. Te pregunta la señora Alexandra Sierra Serna. Si hay una acción persuasiva con 2 avisos, reiteración de evasión del 2015, ¿qué se debe hacer? No, pues como lo dijimos, reiteración es porque ya se te va a llegar el requerimiento, hay que revisar la situación, hay que hacer los cálculos, mirar gastos, costos, mirar cuánto cuesta ese problema y ajustarlo. Y si te están insistiendo es porque es mejor ajustarlo de una vez antes de que te llegue el requerimiento de información o te llegue el requerimiento para declarar y corregir, en donde ya te van a liquidar una sanción alta. Entonces es mejor pagar el mayor aporte más los intereses, que es obligatorio para poder pagar el aporte, y no pagar la sanción, porque si te llega el requerimiento de información, requerimiento para declarar, ya no vas a poder negociar la sanción. Perfecto, muchas gracias. La señora Leslie González Palomino te pregunta, tengo una resolución del Comité de Conciliación donde negó la solicitud de terminación por mutuo acuerdo, pero con los beneficios de la Ley 1819 de 2016, ¿puedo acogerme al beneficio con la Ley 1943 de 2018? Bueno, en la práctica normalmente la OGPP solo lleva en su historia 2 beneficios tributarios atribuibles con las últimas 2 reformas tributarias, y en la práctica hemos visto que niegan la mayoría porque hace falta 1.000 pesos o porque te pasaste un día, entonces no es conciliador como la DIAN que te dice, oye, consigna los 1.000 o 50.000 pesos y ya te cierro. 1. 2. No te puedes acoger nuevamente sobre algo que ya negociaste, ¿sí? Porque ya hiciste acuerdo, no puedes volver a hacer otro acuerdo, a menos de que hoy en día tengas un acto administrativo que te hayan proferido con anterioridad al 28 de diciembre que fue promulgada la ley de financiamiento y que esté en términos de traslado, lo cual lo dudo. Pero si es solamente un persuasivo o es un acto que ya está en cobro coactivo, no vas a poder negociar, no te puedes acoger porque el artículo 100 y 101 de la ley 1943 del 2018 es claro en las reglas y requisitos para efectos de acogerte a la terminación por mutuo acuerdo. O sea que en este caso, así como lo planteas, acogerte sobre el mismo acto administrativo, la misma sanción, no lo vas a poder hacer. Perfecto, muchas gracias. Te pregunta, ay Dios, llegaron varias preguntas. La señora Diana Carolina Piedra. Una persona natural que no está obligada a llevar contabilidad, ¿cómo puede sustentar sus costos para la disminución del IBC? Pues todos los costos efectivamente de acuerdo al 107 del Estatuto Tributario tienen que guardar
relación de causalidad, en este caso con la actividad productora de renta, son los únicos que son depurables y la forma de mostrarlos efectivamente, así no lleves contabilidad, es por lo menos tener toda la facturación a cargo con tu objeto social o como eres rentista de capital, no necesitas llevar contabilidad para este caso, ¿no? Pero para mí, bajo la interpretación y bajo el 135 de la ley 1753 que crea el sistema de presunción de ingresos y en armonía con el 107 del estatuto tributario, pues deberías depurar con todo lo que esté realmente justificado y sustentado en facturas que cumplen los requisitos para disminuir y llegar a un IBC exacto, porque pues se entiende que si te ganas 10 millones al mes de ingreso y realmente esos 10 gastaste 5 o 6 millones en costos atribuibles a tu objeto social, pues te queda una utilidad de 4 millones mensualizada. Y como ya has vencido el aporte, de acuerdo al decreto 1273 del 2018, pues ya sabes cuánto te quedó y cuánto te ganaste y sobre eso debes pagar, pero debe estar bien soportado al momento que te llegue un requerimiento de información. Perfecto, muchas gracias. El señor Darío Correa te pregunta, tengo ingresos por rendimientos financieros cuyo 40% es menos del salario mínimo. No me permiten liquidar por menos de un mínimo. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Me repites la pregunta, Camila? Qué pena. Claro que sí. Te dice el señor Darío Correa. Tengo ingresos con rendimientos financieros cuyo 40% es menos del salario mínimo. No me permiten liquidar por menos de un salario mínimo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, si son rendimientos financieros en este caso, ya de entrada eres un rentista de capital, ¿sí? Y si eres empleado a la vez, pues tienes capacidad de pago. Entonces, si eres empleado a la vez, y entiendo que son solamente rendimientos financieros por debajo del salario mínimo, pues ya hoy en día, precisamente con el decreto 1273 del 2018, a partir de junio del 2019, ya puedes hacerlo proporcional sobre lo que pagas. Se entiende que si es por menos del salario mínimo el ingreso como rentista de capital por rendimientos financieros, pues no tienes capacidad de pago para hacer aportes, ¿sí? Pero a partir de junio del 2019 ya puedes hacer sobre el IBC, o sea, si tienes un ejemplo, 200,000 pesos de ingresos mensualizados, pues le sacas el 40% y sobre ese 40% pagas proporcional la seguridad social. A partir de junio del 2019 ya lo puedes hacer, ya puedes hablar con el operador pila, en este caso para que te lo ajuste como rentista de capital. Pero si efectivamente es el único ingreso exclusivamente como rendimiento financiero y siempre te dan menos de un salario mínimo, pues no tendrás capacidad de pago. Se presume que el mismo decreto 3032 del 2013, 1070 del 2013, la misma UGPP ha indicado que menos de un salario mínimo, pues no se debe hacer aportes a la seguridad social. Si es el único ingreso que tienes, pero si tienes por otros lados ingresos inferiores al salario mínimo y que a la final del ejercicio del mes te va a sumar más de un salario mínimo, pues es claro que tienes que hacer el aporte a la seguridad social. Perfecto, muchas gracias. Te pregunta el señor Oscar Eduardo Alba. ¿En qué formatos de la exógena de la DIAN o cuáles entidades utiliza la UGPP para cruzar información de una persona y requerirla? Bueno, la UGPP lo que hace hoy en día es cruces de información por bancarización, hace cruces de información con la DIAN, con la declaración de renta y con las mismas empresas como tal en pagos. Entonces pueden solicitar dentro de las facultades de fiscalización, puede decirle al contratante que le envíe todos los pagos efectuados a esa tercera persona o a esa tercera empresa, no sé, o a ese contratista. Ahí pueden detectar. Si no tienen cómo hacer cruces de información por información exógena, con la declaración de renta que hayas presentado, ahí cogen y detectan los ingresos objeto de una mayor aporte. Pero hoy en día, precisamente, y desde 2016, todo está bancarizado, entonces es muy fácil para el OGPP, como ente veedor de los aportes a la seguridad social, detectar si eres omiso o inexacto. Perfecto, Abel, dos últimas preguntas. La señora Angélica María Pereira te pregunta. Las notas créditos por glosas que generan los médicos de cuentas de cobro que pasaron en periodos anteriores, ¿cómo hace uno para soportar que los ingresos del mes corriente se disminuye la base de cotización de aportes? Bueno, ¿cómo hace? Pues en este caso, frente a su contratista, pues se presume la realidad económica de él. O sea, si él te dice que se ganó contigo 10 millones de pesos y no sabemos si tiene otros 10 contratos, creo que por ese lado va la pregunta, pues él tiene que aportarte sobre los 10 millones el 40%, ¿no? Tiene que aportarse sobre ese 40% de como IBC. O si no, pues el contratante no va a poder deducirlo de su impuesto sobre la renta
y porque no cumple ese requisito. Creo que así va si no estoy mal, así va la pregunta y pues así te enfocaría la respuesta. Perfecto. Y la última pregunta de la señora Leslie González Palomino te dice, las cajas de compensación están facultadas para realizar actividades de fiscalización y requerimiento de información. Ujú. Sí, correctamente. Están facultadas para hacer sus propios requerimientos, pero ahora van de la mano con la UGPP. ¿Qué puede hacer estos subsistemas? Pues te requieren y te dicen, oiga, mi querido amigo, lo veo inexacto, veo que no me estás haciendo aporte bien, pero no te pueden sancionar, solamente te recuerdan y te recuerdan que debes hacer los aportes y efectivamente pagar los intereses. Ya que si no haces caso, efectivamente te mandan el requerimiento a la UGPP y la UGPP ya viene, vela y te impone la sanción o te profiere un requerimiento de información. Entonces ya trabajan en armonía los dos, porque finalmente ya hay un ente que regula esta materia, que es la unidad de gestión profesional. Perfecto, Abel, muchísimas gracias por responder las dudas del auditorio. Por temas de tiempo no podemos seguir resolviéndolas, sin embargo, pueden escribirlas al correo consultoría@unipymes.com y allí se las haremos llegar a nuestro conferencista y también se las responderemos. Abel, muchísimas gracias de antemano por la sesión del día de hoy, por la conferencia. A nuestros asistentes también les agradecemos la participación que tuvieron. Antes de finalizar la transmisión, queremos también recordarles que en mayo tenemos nuestra capacitación ejecutiva de certificación como auditor interno en el SGSCT con énfasis en ISO 45001-2018 y Decreto 1072 de 2015. Les recuerdo que finaliza el 28 de mayo el 28 de mayo y finaliza el 6 de junio. Abel, nuevamente muchísimas gracias por la conferencia del día de hoy. Nuestros asistentes estuvieron preguntándonos si puedes por favor reiterarnos tu correo para Claro que pedirte sí. las memorias. Bueno, el correo electrónico igual está ahí, lo pueden ver en la presentación, es abel.cupajita, o sea, CUPAJITA, @sescolabogados.com, de letreo Sescol Abogados, SESCOL, como Servicios Colombia, abogados.com, o al personal abel.cupajita@gmail.com. Me encuentran por Google si me encuentran el correo. Podemos hacer, insisto, estamos en alianza con Unipymes en este caso. Si desean la presentación de 2 horas acá en Bogotá, directamente en la compañía, más personalizada, pues si no la quieren virtual efectivamente, ya pueden acordar con Unipymes y los visitamos y aprovechamos algo más personalizado para ustedes de acuerdo a agenda y lo podemos tratar y atendemos esos temas. Igual síganos, seguiremos haciendo esto con Unipymes y esperamos hacer la próxima de 2 horas que ya estoy el procedimiento tributario en forma y los tips más para entrarnos en lo que hay que atender en un requerimiento de la UGPP con más vicios de nulidad y que le puede dar más sustento a una compañía de qué debe hacer y no debe hacer. Muchas gracias y espero nos veamos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Perfecto, Abel, muchísimas gracias y a nuestros asistentes de parte Fundación Unipymes les deseamos que tengan una feliz tarde. Hasta luego a todos.